vamos a ver un segundo procedimiento. El enunciado del ejercicio dice lo siguiente. En la figura de la compuerta B tiene su eje de giro en B y una anchura de 1.2 metros. ¿Qué fuerza vertical, es decir, esta fuerza vertical aplicada en el centro de gravedad, será necesaria para mantener la compuerta en equilibrio si pesa 2000 kilogramos? Bueno, entonces vamos a indicar aquí en primer lugar la fuerza que que nos están solicitando, para qué fuerza es necesaria para mantener en equilibrio esta compuerta. Conocemos de datos, pues obviamente el ancho de la compuerta, el peso de la compuerta, el ángulo de inclinación, que es de 45 grados. Yo aquí aparece en radianes, ¿sí? 45 grados. Tengo calculada la, la longitud de la compuerta, es decir, esta distancia inclinada, que la determino en función de este ángulo y obviamente de esta distancia. Bueno, entonces esos son los datos. Lo primero que tenemos que hacer es definir qué es lo que vamos a determinar. Bueno, ya aquí tenemos ilustrado, es la fuerza. Sobre esta compuerta está actuando un peso, que es la de 2000 kilogramos. Obviamente están aplicados en el centro de gravedad. Y como en esta zona tenemos agua, esto está generando un empuje hidrostático. Okay. Este empuje hidrostático ahora lo voy a dividir en un empuje en una componente horizontal y en una componente vertical, que en este caso le llamé fuerza horizontal y fuerza vertical. Bueno, si conocemos las magnitudes de estos empujes, o de esta fuerza horizontal y vertical, entonces finalmente puedo conocer los momentos que me generan en este punto, y con ello pues podría determinar finalmente la fuerza. Entonces lo primero que voy a hacer es calcular el empuje horizontal, ¿sí? ¿Cómo calculamos ese empuje horizontal? Yo tengo aquí una superficie plana que está inclinada a 45 grados, entonces voy a obtener la proyección de esta superficie plana inclinada, la proyección vertical, ¿sí? Que sería esta superficie. Esta superficie tiene una altura de 1.5 metros y un ancho de 1.2 metros. Voy a trabajar exclusivamente sobre esta superficie, es decir, voy a calcular el empuje que está actuando sobre esa superficie, ¿sí? Entonces tenemos que el empuje es igual a la presión en el centro de gravedad por el área, pero ahora nada más de esta superficie. Entonces vamos a calcular en este caso el centro de gravedad, que va a ser 1.5 más la mitad de esta distancia, que es 0.75, y que aquí lo tenemos, 1.5 más 0.75, es decir, esa es la distancia desde la superficie libre del agua al centro de gravedad. Ya que calculé esto, voy a aplicar esta ecuación que me dice que la presión en el centro de gravedad es igual a la distancia al centro de gravedad por el peso específico, ¿sí? Entonces, como ya conozco la distancia centroidal y el peso específico del agua es 1000, entonces aquí lo tenemos calculado. Entonces ya tengo la presión en el centro de gravedad. Para calcular el empuje horizontal voy a utilizar esta ecuación, que me indica que el empuje hidrostático sobre esta superficie exclusivamente es la presión centro de gravedad por el área. Bueno, ya tengo calculado la presión del centro de gravedad, ahora voy a calcular el área. El área es la altura por el ancho, es decir, 1.5 por 1.2. Y aquí tenemos calculado el área. Entonces finalmente voy a calcular el empuje hidrostático,
¿sí? O la fuerza hidrostática horizontal que está actuando sobre esta superficie plana e inclinada, que es la presión en el centro de gravedad, la presión centro de gravedad por el área. Entonces aquí tenemos ya la magnitud del empuje horizontal. Ahora bien, para calcular, ¿sí? Para calcular el, el empuje vertical, ¿sí? Entonces ahora de esta superficie plana inclinada voy a calcular, ¿sí?, el peso del volumen desplazado. Es decir, ¿cuál volumen? En primer lugar voy a calcular el área de en este caso de este cuadrado, porque esto vale 1.5 y esto vale 1.5, el área de este triángulo, que aquí tenemos 1.5 y acá 1.5, ¿sí? Entonces vamos a utilizar que el empuje la fuerza vertical es igual al peso del volumen desplazado. A esta parte la voy a llamar área 1, a la parte del cuadrado, y a esta parte la voy a llamar área 2, la parte del triángulo, ¿sí? Entonces esta parte achurada la voy a llamar área 1 y esta parte área 2. Entonces, para calcular el peso del volumen desplazado, voy a calcular el área 1. El área 1 es igual, bueno, vamos a escribir aquí, el área 1 es igual, vamos a escribir el área 2 es igual, vamos a ponerle un espacio aquí. Entonces el área 1 es esta, vamos a llamarle base, 1.5 por 1.5, y el área 2 es 1.5 por 1.5 entre 2. Entonces el área total, esto que tenemos ahí achurado de color verde, es igual a 3.375. Tenemos el área total achurado de color verde. Entonces ya tenemos el área. Si nosotros calculamos, lo multiplicamos por el ancho, tengo el volumen, ¿sí? Es decir, el volumen es igual, al área por el ancho de la compuerta, ¿sí? Y bueno, finalmente el peso, ¿sí?, es igual a esto por el peso específico, ¿sí? Entonces ya tenemos el peso del volumen
desplazado. ¿Sí? O sea, aquí los tenemos. Entonces, pues prácticamente aquí ya lo tenía yo calculado. Aquí tengo el área del cuadrado, el área del triángulo, el ancho y el peso específico. Entonces ya tengo las magnitudes tanto del empuje horizontal y del empuje vertical. Lo único que me hacen falta es calcular las distancias donde están actuando, ¿sí?, respecto al punto B, para finalmente aplicar momentos. Entonces, ¿cómo calculo esta distancia? La distancia al centro de presiones de esta superficie, pues es la distancia al centro de gravedad más el momento de inercia entre el producto del área por el centro de gravedad. Entonces ya tenía acá calculado el centro de gravedad 2.25. Entonces aquí lo único que estoy haciendo es calcular ahora el momento de inercia, pero de esta superficie, que obviamente es imaginaria, que tiene una altura de 1.5 por un ancho de 1.2. Entonces aquí tenemos el momento de inercia, es la base, que en este caso es 1.2 por la altura 1.3 elevado al cubo, ¿sí?, sobre 12. Entonces ya tenemos el momento de inercia. Finalmente, en esta celda lo que estoy aplicando es esta ecuación: centro de gravedad, ¿sí?, más el momento de inercia entre el producto del área de la sección, ¿sí?, por ZCG. Entonces, ya aquí tenemos calculado la distancia. Esa distancia es una distancia que tenemos desde la superficie libre, es decir, desde aquí hasta el centro de presiones. Esta es la distancia al centro de presiones. Entonces, si conozco esta distancia, que es mi distancia ZCP, entonces puedo conocer esta distancia de aquí al punto B, ¿sí? Entonces, aquí tengo ZCP, a esta distancia que tengo de aquí, de donde está aplicándose el empuje horizontal, a este punto, ¿sí?, la distancia vertical, le estoy llamando Z1, ¿sí? Es decir, a esta distancia, esa distancia precisamente es Z1. Que en este caso vale punto. Bueno, entonces ya tengo esta distancia, ya puedo calcular el momento que me genera esta fuerza respecto a este punto. Ahora bien, necesito conocer esta distancia donde está actuando el empuje vertical. Para ello voy a recurrir, lo voy a llamar X1, precisamente a esta distancia que tenemos aquí. A eso lo voy a llamar X1.
Z1. Ahí está. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a calcular x1? Para ello voy a recurrir a la siguiente fórmula que me dice x1 es igual a el área de el área 1 por la distancia centroidal, la voy a llamar x1 centroidal o al centro de gravedad, más área 2 por x 2 por x2 también centroidal entre el área total. De esa manera calculamos x1. Bueno, no vayamos a confundir esta x testada 1 que corresponde a este cuadrado y esta x testada 2 que corresponde a este cuadrado, perdón, a este triángulo. Entonces, ¿cómo calculamos esto? Ya conocemos las áreas de 1 y 2. Las x testada del área 1 pues es a la mitad, es decir, 0.75, y acá, si lo referimos sobre este eje, sería punto 5. Entonces, ese cálculo lo tenemos precisamente aquí. Sí. Aquí tenemos el área del cuadrado, 1.5 por 1.5, ¿sí? Por 0.75, que es la mitad, es el centro de gravedad. 1.5 por 1.5, esto nos representa entre 2, es decir, es el área del triángulo por su centro de gravedad entre el área total. Entonces, esta distancia x1 es igual a 0.667. Por lo tanto, ya tenemos la distancia x1, z1, ya podemos aplicar momentos en el punto P. Entonces, el empuje hidrostático horizontal por z1, es decir, esto me genera un momento en esta dirección, ¿sí? Cuya magnitud es 2700, es decir, fuerza por distancia, ¿sí? El empuje vertical obviamente también nos genera un momento, que en este caso es la fuerza por la distancia, ¿sí? En este caso también resulta de 2700. El peso, ¿sí? El peso también me genera un momento, ¿sí? En esta dirección, que es de 0.75 por su magnitud, es decir, por 2000, y eso me genera un momento de 1500. Finalmente, esta fuerza, que es mi incógnita, también me genera un momento, ¿sí? Que sería la fuerza, precisamente mi incógnita, por la distancia. Entonces, estos dos momentos, el de la fuerza horizontal y la fuerza vertical, se van a sumar, esta se va a restar, y de aquí despejamos Fx. Es decir, vamos a tener lo siguiente. Fuerza horizontal por Z1 más fuerza vertical por
x1 es igual a w, ¿sí?, por 0.75 más f, que es mi incógnita, ¿sí?, por 0.75. ¿Sí? Es decir, estos dos los vamos a sumar, le vamos a restar y de aquí despejo f, es decir, voy a pasar para acá dividiendo 0.75, que es lo que tenemos aquí, ¿sí? Estamos sumando estos dos, restando esto entre 0.75. Entonces de aquí tenemos el resultado, que la fuerza es igual, la fuerza necesaria para mantener el equilibrio es igual a 5200. Bueno, esta es otra forma de resolver este ejercicio. Anteriormente habíamos presentado este caso, donde calculábamos la magnitud del empuje, el empuje hidrostático sobre esta superficie plana inclinada. ¿Sí? Entonces, esta es otra forma. Pues muchas gracias. Esperamos aquí sus comentarios. Hasta luego.